Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu palabra, Señor, te agradecemos este momento en que vamos a abrirla, en que vamos a meditar, Señor, en ella. Ayúdanos, Padre, a contemplar a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en Él. Y que ese conocimiento, Padre, nos lleve a una mejor adoración y a un mejor servicio, Señor, a ti y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 5, hermanos. Juan capítulo 5. Hemos estado pasando ya un buen rato en este capítulo y seguiremos ahí. Yo creo que vamos a terminar el año en este capítulo. Empezamos la semana pasada a ver algunos testigos de la divinidad de Cristo. Empezamos viendo ahí el verso número 30, cómo Cristo defiende, Él tiene el derecho, muestra el derecho que Él tiene de defenderse de aquellos que lo critican, de aquellos que dicen que Él no es Dios, de aquellos que dicen que Él no pudo haber sanado a aquel hombre el día sábado. Y Él dice, ¿por qué no? Si mi Padre trabaja, yo trabajo, y si Él trabaja, yo puedo hacerlo. Simplemente Él está demostrando que Él es Dios, que Él es Dios. Y veíamos la semana pasada al primero de los testigos que Cristo llama en su defensa. Hablamos de Juan el Bautista, allá del verso 33 al verso 35, de que Jesús dijo que Él era antorcha que ardía y alumbraba, que Cristo vino a ser ese testigo que vino a preparar el camino del Señor para cuando Él llegara a la tierra. Juan demostró que Cristo era Dios, fue testigo de ello, y ellos rechazaron el testimonio de Juan, Pero ahora Cristo continúa y presenta otro testigo, sus obras, verso 36. Vamos a ver dos testigos el día de hoy, sus obras, verso 36, y el Padre como tercer testigo, verso 37 y verso 38. Y veíamos la semana pasada la importancia de los testigos. Para que el pueblo de Israel, un hecho fuera declarado como auténtico, tenía que haber mínimo dos testigos. Si había 3 o 4 era excelente, pero mínimo tenía que haber 2 testigos. Y Cristo está presentando más de 2 testigos. Ya presentó a Juan el Bautista. Ahora va a presentar sus obras, las obras que el Padre le dio. Vean ahí el verso 36. Lo voy a volver a leer. Mas yo tengo, dice el Señor, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús continúa presentando a sus testigos delante de sus acusadores. Ahora les dice que tiene un mayor testimonio que el de Juan. Si el testimonio de Juan era impresionante, las obras de Cristo son todavía más grandes que el mismo Juan. Tenemos que recordar que estos testigos, cada uno de ellos nos debe llevar a reconocer que Cristo es Dios. Bueno, creo que en nosotros no debería de haber esa duda, ¿verdad? No deberíamos de dudar que Cristo es Dios, pero digamos que hay alguien que duda. Bueno, los testigos reconocen que Cristo es Dios, Este versículo significa que aunque Juan el Bautista dio un testimonio de que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, y que su testimonio era muy importante y que ellos no aceptaron, hay un testimonio más importante que el de Juan, sus milagros. Literalmente en griego dice, el testimonio que yo tengo es mayor. ¿Cuáles? Sus obras. Sus obras demuestran que Él es Dios. Un comentarista dice que nuestro Señor está recordando a los judíos aquí que ellos creían que Juan era el Mesías en un principio, pero Juan no hizo ninguna señal, Juan no hizo ningún milagro que autentificara que Él fuera Cristo, que Él fuera el Mesías. En contraste, Juan nunca hizo ninguna señal. El Mesías vino y empezó a hacer grandes obras que llamaron la atención de la gente. Recuérdalo, acompáñame al capítulo 2, final del capítulo número 2. Estando en Jerusalén,
verso 23, 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Incluso Nicodemo, capítulo 3, verso 2, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los mismos fariseos veían las señales y decían, este hombre es especial. Es diferente a Juan. Juan no hacía señales, este sí hace señales. Juan tenía un testimonio poderoso, pero este, además de un testimonio poderoso, las señales son importantes en él. Observa el versículo, regresamos allá al versículo 36, capítulo 5, verso 36. Dice Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras dan testimonio de mí. Estas obras que el Padre le dio tienen un valor claro. Demuestran que el Padre envió a Cristo Jesús para realizar su obra mediadora. Esto indica que los milagros son una prueba de que Él era el Mesías enviado por Dios. Prueban la divinidad de Cristo, porque nadie puede hacer esas señales, dijo Nicodemo. Nadie las puede hacer. Los 4 evangelios nos llaman a pensar en estas señales, los 4 evangelios. No deberíamos de olvidar los milagros y hacerlos menos. Jesús sanaba mucho. Bueno, sí, sanaba mucho, pero cada una de ellas demostraba que Él era Dios. Por eso son importantes. Pero nada más curó un cojo, pero nadie cura cojos. ¿O alguien cura cojos? Mancos. ¿Alguien cura un manco? ¿Qué es curar un manco? Un manco no tiene mano, no tiene de brazo. Curar una mano de un manco, ¿qué significa? Crearla. ¿Quién puede crear una mano? Dios. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. En el tiempo que Cristo hizo estos milagros exigieron la atención de toda la gente, y quienes lo presenciaron no podían dudar de esos milagros. O sea, acabamos de verlo allá en el capítulo 5, sana al paralítico en el estanque de Betsaida, y todos sabían que el paralítico había estado paralítico por mucho tiempo, lo habían visto ahí, y nadie pudo decir, no, este no era el paralítico que estaba allá en el estanque. Todos sabían que era él, todos reconocían quién era él. Los judíos podían justificar estos milagros, pero estaban obligados a creer. Si hubieran sido honestos, si hubieran sido íntegros, habrían reconocido la misión divina de Cristo, pero no lo hicieron, a pesar de los milagros. Los judíos pusieron duda en cómo Cristo obraba milagros. Incluso después le dicen, por Satanás hacen los milagros, por Belcebú echas fuera demonios. Lo que hicieron simplemente fue negar los milagros de Cristo y rechazarle como Dios. Muchos hoy intentan negar los milagros de nuestro Señor. Y es impresionante cómo puedes hacerlo si ahí está el milagro descrito por más de un testigo. Más de uno de ellos presenció estos milagros. Vamos a ver un milagro, lo voy a mencionar, aunque lo vamos a ver en enero, primero Dios. Ve capítulo 6, la alimentación de los 5,000 judíos varones, más mujeres y niños, algunos calculan hasta 15,000 personas. Los 4 evangelistas, los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 presentan este milagro como una señal inequívoca de que Él es Dios. ¿Recuerdas el milagro? Había un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús toma ese alimento de este muchacho, ora, lo bendice y empieza a repartir comida a todos los presentes. Y dicen los 4 evangelios que todos comieron hasta saciarse. O sea, no probaron, no fue una galletita con un poquito de pescado, no era gourmet.
Comieron hasta saciarse, hasta que ya no pudieron comer más. ¿Cómo niegas ese milagro? Si 15,000 personas comieron, ¿cómo lo puedes negar? Pues lo niegan. Hay quien dice, eso no puede ser cierto. Jesús no pudo obrar ese milagro. Es imposible que alguien alimente a esa multitud con tan poca comida. Hablaremos de ello, si Dios lo permite, el próximo año. Pero ve cómo a veces nuestra mente finita como seres humanos nos hace imposible pensar en los milagros como algo real. Es más, tú cuéntale esto a tu amigo incrédulo y va a decir, no. Cuentos de abuelitas, cuentos de cristianitos, de hermanitos. Eso no puede ser cierto. Está en la Biblia y hay testigos de ello. Y 15,000 personas comieron de la mano del Señor. ¿Cómo podrías negar eso? Lo negaron. En su momento lo negaron. Acompáñenme al Evangelio de Marcos. Vamos a ver algunos milagros del Señor en el Evangelio de Marcos. No me puedo detener mucho ahí, hermanos, pero solamente quiero que veas el poder de nuestro Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Desde el capítulo 1 Jesús empieza a hacer milagros. En el capítulo 1, versículo 21, dice que llegan a Capernaum. Tú me vas siguiendo, no voy a leer todos los pasajes, tú me vas siguiendo. 1:21, entraron en Capernaum, estaba enseñando, pero había, dice el verso 23, un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Por qué le obedeció el espíritu inmundo a Cristo? Porque Él es Dios. Y los demonios, y esto es interesante, lo puedes ver en cualquiera de los evangelios. Todos los demonios, cuando Cristo les dijo sal, ¿qué hicieron? Salieron. Sí, alguno dijo, pero ¿a dónde nos vamos? Pero no discutió, porque le mandó su creador y tienen que obedecer al creador. Los demonios obedecen a Cristo y a veces mucho mejor que muchos cristianos, porque obedecen de inmediato, sin reparar, sin decir, no, pero es domingo, ¿cómo me pides eso si es domingo? Yo estoy cansado, toda la semana ha sido tan difícil, ¿cómo quieres que vaya a la iglesia el domingo? No, ellos no hacen eso. Los demonios obedecen a Cristo porque Él es su creador, Él es Dios, Él es Dios. Y bueno, hay muchos ejemplos allí en el capítulo número 1, capítulo 2 de Marcos, sigue conmigo, capítulo 2. Traen un paralítico cargado por amigos, lo meten por el centro de la casa, ¿te acuerdas? Quitan las tejas, lo meten por el centro de la casa. Y al ver Jesús, verso 5, 2.5, Marcos 2.5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos, wow, Jesús, qué bárbaro, perdonó los pecados del hombre. No, ve el verso 6, estaban sentados allí algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho delante de todos, de manera que todos se asombraron
y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo demostró Jesús que Él es Dios que puede perdonar pecados? Sanando al hombre. Y lo sanó delante de todos. Todos lo conocían, hermanos. Todos sabían cómo se llamaba el paralítico. Para ellos no había duda de que este hombre no podía moverse. Y lo sanó. Y le perdonó sus pecados. Demostrando que Él es ¿qué? Dios. Dios. Un poco más adelante, si quieres acompañarme, un poco más adelante, nuestro Señor va en el mar de Galilea, capítulo 4, verso 35. 4:35. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Pero, verso 37, se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjate, tiene autoridad sobre los demonios. Impresionante. Tiene autoridad para perdonar pecados y sanar. Impresionante. Tiene autoridad para gobernar la creación, el viento y el mar. ¿Quién puede hacerlo sino solo quién? Dios. Solo Dios puede hacerlo. Nadie más lo puede hacer. Nadie. Solo Dios puede hacerlo. Una obra más. Me encanta Marcos por eso. Capítulo 5, un poco más adelante, capítulo 5. Va al otro lado del mar. Y uno de los principales de la sinagoga, estoy leyendo el 22, llamado Jairo, vino y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue con él, le siguieron una gran multitud, sana una mujer de flujo. Él va camino a la casa de Jairo, y cuando llegan, antes de llegar le dicen a Jairo: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Verso 35. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese a nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y todos: ya se murió. La niña ya se murió. La habían visto muerta. La niña estaba muerta. Pero Jesús sabía que iba a vivir. Y se burlaban del verso 40. Mas él, echando a todos fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, en arameo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, porque ¿quién puede dar vida a un muerto? Dios. ¿Delante de quién estaban? Delante de Dios. Hermanos, estas obras son impresionantes. Marcos me encanta por eso, porque nos muestra la divinidad de Cristo sobre todo y todos. ¿Habrá algo que Cristo no pueda hacer? Además de pecar. ¿Habrá algo que Cristo no pueda hacer? Cristo no podrá ayudar en tu problema de economía, en tu problema de salud, en tu problema con tus padres, con tu esposa. Cristo no podrá hacer lo que para ti es imposible. Sí, porque Él es Dios. Sus obras testifican que Él es Dios. ¿Qué más quiere?, les dijo Jesús.
quieren más obras y les hizo más obras. La última gran señal, ¿sabes cuál fue? Resucitar de los muertos. Resucitó de los muertos. Ahora, ¿qué más demostración de que Él es Dios? ¿Habrá alguna otra demostración de que Él es Dios? ¿Más impresionante que esa? No, no la hay. Simplemente no la hay. Regresamos a Juan. Yo te invito a que leas Marcos. Es un hermoso evangelio. A mí me gusta mucho en lo personal. Juan capítulo 5, verso número 36. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Los milagros de nuestro Señor son impresionantes. Nos debería de impresionar su número. No fueron pocos milagros, fueron muchos. Los evangelios solo dicen, hizo muchos más milagros. ¿Cuántos? Muchos. El mismo Juan, acompáñame al final de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso número 30. Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuántas hizo? Muchas. ¿Cuántas son muchas? Muchas. Ahora ve al final, capítulo 21, verso número 25. Es el mismo Juan. Dice, Juan 21, 25, último versículo de Juan. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y nosotros diríamos, no, Juan, pero hay chip. Bueno, Juan no sabía de chips. Juan no sabía de eso, de computadoras. Para Juan no había libros suficientes para escribir todas las cosas que Cristo hizo. No cabrían, dice. No habría la manera de hacerlo. Eran muchos. Su grandeza no fueron milagros pequeños, fueron poderosos. Cristo intervino en el orden natural de la creación porque Él es Dios. Detener el viento y el mar, hermanos, yo quiero invitarte a que lo hagas. Y me llevas a Cancún, a donde tú quieras. Y yo quiero que tú digas, mar, detente. Cuando dice se hizo grande bonanza, un comentarista, ahí en Marcos que leímos hace rato, un comentarista dice que es como si hubiera quedado el mar como un espejo de agua. Eso es impresionante. ¿Cómo puede hacer alguien eso? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Tercero, su publicidad. Generalmente Jesús no los hacía en privado, excepto de la hija de Jairo, que fue en privado, y algunos otros. La mayoría de los milagros eran ¿qué? Públicos, delante de todos, que todos lo vieran. Su naturaleza. Esta es otra característica de los milagros del Señor. Casi siempre eran obras de amor, de misericordia, de compasión, de ayuda, de beneficio para el hombre, y no simplemente demostraciones de poder. Porque es que tengo que mostrar que soy poderoso, voy a sanar. No, eran actos de misericordia. Había súplica del padre, por ejemplo, Jairo, mi hija se está muriendo. O aquellos 10 leprosos de Lucas, ¿no? Que se acercaron al Señor y le clamaron a gran voz, sánanos, Señor, sánanos. Estos milagros eran visibles, podían resistir cualquier examen. Cualquiera podía pensar que eran falsos, pero podíamos investigar y íbamos a descubrir que al final todos ellos eran reales y verdaderos. Yo no sé si te asombran los milagros del Señor, pero deberíamos de ser como niños. Si tú, niño, le hablas de estos milagros y le explicas y te asombras tú, el niño dice, wow, Jesús es grande. No es un Jesús pequeño, es un Jesús grande, porque Él puede sanar, Él puede alimentar multitudes, Él puede caminar en el mar,
Él puede dar vida. Y empieza así, qué maravilloso es nuestro Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor. Los milagros que hoy hacen algunos charlatanes dan pena y muestran lo ridículo que es el hombre intentando ser como Dios. Lo que le dijo Satanás a Eva en el Edén, ¿no? Ustedes pueden ser como Dios. Y esos charlatanes es lo único que hacen, intentar parecerse a Dios. Claro que no lo lograron, ¿no? Las obras que Cristo hizo, dice el versículo, el Padre se las dio para que las cumpliese. Esto muestra la unidad que hay en la Trinidad. El Padre le dijo qué obras hacer, y ¿qué hizo el Hijo? Las hizo. Porque ¿dónde estaba el Padre con el Hijo haciendo las obras? Recuerden que son uno. Las obras que Él dio allá en la eternidad, cuando el Padre le dijo al Hijo qué hacer, el Hijo vino a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Todas las obras que el Padre le dio las hizo. Todas las palabras que el Padre le dijo que dijera, las dijo. Y dice al final del versículo, las mismas obras que yo hago son las obras que el Padre me dio. Y yo simplemente estoy obedeciendo a mi Padre. Es lo único que hago, obedecer a mi Padre. La obra de Jesús era una muestra de que Dios estaba con Él y que Dios actuaba a través de Cristo al hombre. Es lo que está mostrándonos Jesús. Sus obras dan testimonio de que Él es Dios. Y llevamos 2 testigos. Y dice Jesús, para que no haya dudas, 3 testigos. El tercero de ellos, versículo número 37 y 38, el Padre. Ya Cristo había hablado del Padre. Vean ahí el verso 32, solamente para recordarlo. Otro, dice el Señor, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién habla allí? Del Padre. Del Padre. Y luego lo vuelve a mencionar, verso 37 y 38, y dice Jesús, verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿A quién envió el Padre? Lo dice al principio del verso 37. A Cristo mismo. El Padre envió al Hijo. Entonces Cristo va a presentar un tercer testigo. El Padre. Tercer testigo, el Padre. Y lo primero que debemos de notar es que el Padre envió al Hijo. Y esto es muy importante, porque esto nos recuerda la eternidad del Hijo. El Hijo no nació en Belén. El Hijo ya era desde la eternidad pasada. Se encarnó y nació en Belén, pero Él ya era el eterno Dios. Se hizo hombre y nació en Belén. Vamos a hablar de ello un poco más el 21 de diciembre, si Dios lo permite. ¿Qué fue lo que sucedió? El Hijo se encarnó. Él siempre ha sido el eterno Hijo de Dios. Y el Padre lo envió. Y esto habla de que ya era el Hijo antes de nacer. Antes de nacer de María en Belén. ¿Te acuerdas? Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. ¿Desde cuándo era el Hijo? Desde el principio. ¿El principio de quién? De todos. Desde la eternidad pasada. No había nada y ya era el Hijo. Ya era el Hijo. Pero ¿cuándo y cómo dio el Padre este testimonio? ¿Cuándo el Padre dio testimonio del Hijo? Ahí lo dice, el Padre que me ha dado testimonio de mí. Bueno, existen varias posibilidades y las voy a mencionar. En el bautismo de Jesús es una. Se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quienes escucharon la voz podían decir, alguien habló. No supieron de dónde era la voz. No supieron. Probablemente solo Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan pudieron escuchar la voz porque estaban ahí en el bautismo del Señor. No lo sabemos. Una segunda ocasión pudo haber sido en la transfiguración,
Sin embargo, en la transfiguración, los pocos que había eran muy pocos, eran 4. Estaba Cristo, estaba Pedro, Juan y Jacobo, no había más. En el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Se aparecen Moisés y Elías con nuestro Señor, y se oye una voz del cielo que les dijo a los discípulos: este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso les dijo la voz. ¿Quién la escuchó? Pedro, Juan y Jacobo, nada más. No lo escuchó nadie más. Sin embargo, si me acompañas a Juan 12:28, pon una marca ahí en Juan 5, ahorita regresamos. Juan 12:28, en la entrada triunfal a Jerusalén, se escucha una voz del cielo. Juan 12, verso número 28. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Se oyó otra voz del cielo. ¿Quién habló? El Padre. El Padre. La multitud escuchó, pero no entendió. Algunos incluso dijeron: fue un ángel el que habló, pero no alcanzaron a entender qué era. Algunos otros piensan que probablemente, esta es la posibilidad más clara, que el Señor está hablando de que el Padre habló de Él en su testimonio del Padre a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. Recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito por Dios, inspirados, los hombres lo escribieron, pero fue escrito por Dios, y probablemente allí hay el testimonio del Padre. Por eso, si regresamos a Juan 5, el siguiente testigo que va a presentar el Señor, que veremos la próxima semana, son las Escrituras. Las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dice el verso número 39. Ahora, este testimonio que da su Padre es el testimonio que los judíos ya tenían en las propias Escrituras. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que ellos ya tenían para este momento escrito. Ese Antiguo Testamento daba testimonio de que Cristo era Dios. Lo que pasa es que ellos no lo habían entendido. Nuestro Señor tuvo que explicarle esto a los discípulos, a sus discípulos, después de resucitar. Acompáñame a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, por favor. Lucas, capítulo 24. Se aparece a los que van camino a Emaús. Ahí a partir del verso número 13, Lucas 24, 13 en adelante. Estos dos le dicen a Jesús que Cristo había resucitado, pero ellos no le dieron. Los discípulos no le dieron. Verso 25, ahí voy a empezar la lectura. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Quiénes eran los profetas? Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y la respuesta es sí, era necesario. Ve el verso 27, y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿De quién? De Cristo mismo, de Jesús mismo, del Mesías. Y alguno dirá: bueno, pero esos eran 2 discípulos, los demás no escucharon. Bueno, un poquito más adelante, Jesús se aparece a los discípulos en Jerusalén, verso 44. Y les dijo, Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, el Pentateuco, en los profetas, todos los libros del Antiguo Testamento, y en los salmos. Mucho más específico aquí el Señor. Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Dónde las Escrituras hablan de Cristo? En todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Es el personaje central.
del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Él. Obviamente los judíos no entendieron que Cristo era el Mesías. No entendieron. Y aunque algunos pudieron haber visto los milagros, algunos pudieron haber escuchado la voz del cielo, ellos no creyeron en el testimonio de Cristo. No creyeron en Él. Regresa conmigo a Juan 5:36. Perdón. 37. Dice el final del verso 37. Nunca habéis oído su voz. ¿La voz de quién? Del Padre, de Dios. Ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esta frase parece estar colocada en una especie de paréntesis. ¿Por qué? Bueno, parece que nuestro Señor está hablando, está hablando del testimonio de que daba su Padre. Sin embargo, Él les está diciendo a ellos, ustedes, aunque tienen la Escritura, donde hay testimonio de mí, ustedes, les dice a ellos, ustedes nunca han oído la voz de Dios, nunca han visto a Dios, ni tienen su palabra morando en ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes son unos incrédulos. Ustedes no pueden ver a Dios, ustedes no pueden escuchar a Dios, ustedes no tienen su palabra morando en ustedes, porque ustedes son unos incrédulos. No creen. Si ellos hubieran creído, hubieran aceptado a Cristo como el Mesías, pero aún escuchando, leyendo la Escritura, ellos rechazaron a Cristo como el Hijo de Dios. Le rechazaron. No han visto su aspecto, dice, no oyeron su voz, nunca la oyeron, nunca vieron su voz, dice, nunca vieron su aspecto, nunca vieron su aspecto. Dice Pablo ahí en 1 Timoteo 6:16 que ninguno de los hombres puede ver a Dios, nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha visto jamás a Dios, nadie puede ver a Dios. Incluso Moisés le dijo al pueblo de Israel, ustedes escucharon la voz, pero a excepción de oír su voz, nunca vieron su figura, nunca pudieron contemplar a Dios, nunca pudieron conocerlo. Entonces estos opositores de nuestro Señor no conocen a Dios, no tienen visión de Dios, no tienen comunicación con Dios y por lo tanto nunca creyeron en esa voz de Dios. Incluso les termina diciendo allí en el verso 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Aquí cuando habla de su palabra se refiere al mensaje de salvación y ellos no habían recibido ese mensaje, no lo tenían morando en ellos, no había permanecido en ellos porque habían ellos rechazado a Cristo. Rechazaron a Cristo. Era tan fácil aceptar el testimonio de Juan, era tan fácil aceptar el testimonio de las obras de Cristo, era tan fácil aceptar el testimonio del Padre en el Antiguo Testamento y ellos decidieron rechazar a Cristo como Dios. Y no le creyeron. No le creyeron. Aceptaban sus milagros, le aceptaban como un hombre con poder, pero nunca le reconocieron como el Hijo de Dios. Nunca lo hicieron. Demostraron su propia ignorancia al no creer en aquel a quien el Padre había enviado. A quien Él envió les dice al final del verso 38, ustedes no creen. Ustedes no creen. Y por más testigos que les presente, dice el Señor, ustedes no creen. Ustedes no creen. Dice Juan ahí en su primera carta, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Y aquel que rechaza el testimonio del Padre está rechazando también a quién? Al Hijo. Al Hijo. Está rechazando al Hijo. Nuestro Señor está diciendo que el conocimiento de Dios a través de su palabra, el conocimiento de Cristo a través de la palabra de Dios, siempre lleva al hombre a una fe en Cristo. Siempre. Siempre. Pero donde no hay fe,
simplemente no hay evidencia de que alguien conoce a Dios y que el testimonio de Dios ha entrado en esa persona. Pablo lo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la gente simplemente rechaza a Cristo. Ha rechazado a Cristo. Nosotros no entendemos cómo alguien puede rechazar a Cristo. Después de haber escuchado el testimonio de Juan, después de haber escuchado el testimonio de sus obras, después de escuchar el testimonio del Padre, reconociendo que el Hijo es Dios, ¿cómo puede alguien rechazar a Cristo como Dios? Bueno, lo hace. Lo hace. Y tal vez tú conoces a algunos, ¿no? Y dices, pero yo le he hablado y le he hablado y le he hablado y no quiere creer. Bueno, sí, así es el incrédulo. No quiere creer. No quiere creer. Su rechazo de Cristo es que rechazan el testimonio de Dios. Están rechazando a Dios. Y ya no hay esperanza ahora. No hay esperanza para ellos. Si siguen rechazando a Cristo, ya no hay esperanza. ¿Qué tenemos que orar? ¿Qué tenemos que pedir? Que Dios abra su entendimiento. Que puedan entender quién es Cristo. Que Dios los haga nacer de nuevo, lo vimos ahí en el capítulo 3 de Juan. Que Dios les dé nueva vida para que pueda venir ese evangelio, pueda entrar en sus vidas, penetrar en sus corazones y ellos puedan creer. De otra manera, no van a poder creer. No van a poder hacerlo. La próxima semana veremos al cuarto testigo de nuestro Señor, verso número 39 y 40, las Escrituras. Las Escrituras. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos, Señor, de nuestro Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Estos dos testigos no nos dejan dudas, Señor, de que tú eres Dios. Todas las señales que hiciste nos muestran que tú eres Dios. El testimonio del Padre nos muestra que tú eres Dios. Y nosotros hemos creído y hemos aceptado ambos testimonios y hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y le confesamos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a quien rendimos toda la honra y toda la gloria que solo Él merece. Y te agradecemos, Padre, por esa salvación que tú nos has dado. Pero, Padre, tal vez hay aquí alguien que sigue rechazando el testimonio de tu palabra, que sigue rechazando el testimonio del Padre, que sigue rechazando a Cristo y que no le reconoce como Dios. Oramos, Padre, porque tengas misericordia de Él. Oramos porque un día, Padre, Él pueda creer en Cristo y reconocerle como Salvador de su vida. Nosotros queremos, Señor, que no se pierda. Nosotros queremos, Padre, que ellos puedan escuchar tu evangelio y puedan creer. Como tú nos diste esa oportunidad, Señor, hace algún tiempo. Y pedimos que esa misma oportunidad, Padre, ellos la tengan. Puedan escuchar el evangelio, puedan depositar su fe en Cristo y puedan reconocerle como Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir predicando tu evangelio, a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Pero que este reconocimiento que tenemos de tu Hijo como nuestro Dios nos permita servirle, adorarle y entregar nuestras vidas por completo a Él, quien es el único que merece nuestra adoración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por seguirnos mostrando, Señor, quién es Cristo y qué es Cristo para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, por ello. En nombre de Él, de nuestro Salvador. Amén.